Literatura y ciencia, dos universos aparentemente distintos o distantes, unidos por un autor, por un texto. Shelley Darwin, Molière Hipócrates, Verne Kepler, Wells Jenner. Las obras, los momentos históricos, los acontecimientos, las situaciones, la creación, las pasiones, las ansiedades. Biología, matemáticas, psicología, física, antropología, medicina. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a través del escritor Hugo García Freire, pregunta e inquiere a los científicos de hoy sobre el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Literatura y ciencia, dos disciplinas que enlazadas nos muestran una realidad fascinante. La creación de inteligencia artificial ha obsesionado a los seres humanos desde siempre. Esa búsqueda del soplo que da la existencia en una comparación con Dios o la naturaleza nos ha llevado por senderos inexplorados que al paso del tiempo están convirtiéndose en realidad. El deseo de que alguien ayudara o algo redujera las tareas cotidianas y nos hiciera la vida fácil nos condujo a la elaboración de mazos, lanzas, arcos, flechas, más adelante al arado o la rueda. Dédalos, artífice ateniense constructor del laberinto donde se encerró el Minotauro, y él mismo, con el fin de que conservara el secreto, fue recluido con su hijo Ícaro en su propia obra, de la que se fugó con facilidad. Más tarde, para poder escapar de las tierras del rey Minos, creó una estructura alada que les permitió ir volando. En la Ilíada, obra literaria del poeta Homero, se narra cuando Ulises supervisó la construcción del caballo de Troya, la primera máquina de guerra que, soportada en la astucia y el engaño, derrocó a los troyanos después de 10 años de asedio. El abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, médico y naturalista, apoyado en el galvanismo, teoría de Luigi Galvani, según la cual el cerebro de los animales produce electricidad, que es transferida por los nervios, acumulada por los músculos y disparada para producir el movimiento de los miembros, inventó aparatos con los que experimentó con descargas buscando darle la existencia a seres inertes. Las experiencias en este sentido pueden considerarse como el antecedente del desfibrilador cardíaco, aparato que envía una corriente eléctrica al corazón de forma sincronizada y con una intensidad determinada para evitar los paros cardíacos. El desfibrilador externo automatizado funciona de la siguiente manera. Yo les comentaba que de las causas más frecuentes es el infarto al miocardio. Esto es por una oclusión arterial. Cuando se lleva a cabo esta oclusión arterial, el músculo tiene disminución de oxígeno, se encuentra con hipoxia tisular. Por lo tanto, no es una adecuada transmisión de estos estímulos eléctricos y se genera un ritmo que se puede desfibrilar y se llama fibrilación ventricular. Este ritmo es un ritmo caótico, por lo tanto, al ser caótico ya no permite la contracción sobre todo del ventrículo izquierdo y generar un gasto cardíaco. Esto es un flujo sanguíneo con sangre oxigenada que llegue sobre todo al cerebro y a todo el sistema y evitemos la muerte. Entonces, el desfibrilador lo que hace es
administrar una descarga en forma automática que rompa ese cauce eléctrico para que el corazón vuelva a un ritmo sinusal, así se dice, y este ritmo sinusal nos permita mantener un gasto cardíaco, sangre oxigenada en todo el sistema y el paciente o prevenimos la muerte o incluso revertimos la muerte. En este caso, Frankenstein recibió una descarga eléctrica y cobró vida. El desfibrilador eléctrico es una descarga eléctrica que puede revertir la muerte o puede prevenir la muerte. Bueno, lo que tendríamos que considerar es que esta es una obra literaria de ficción y lo que debía haber ocurrido cuando hubiera pasado la electricidad de un rayo a un cuerpo que había sido construido después de 2 años de colectar pedazos de cadáveres y pedazos de animales que deben de haber estado en putrefacción, es que el rayo pues hubiera quemado la creación del Dr. Frankenstein. La diferencia de potencia producida por un rayo es de 100 megavolts y hay una gran diferencia también con respecto a lo que el galvanismo proponía, que solamente se produce 1 volt. De tal manera que la idea de que a través de un rayo se pudiera reanimar a un cadáver, pues era una idea fantástica, pero no científica. Para una mujer de 19 años y corriendo el año de 1816, la aportación médica que nos proporciona Shelley adquiere dimensiones extraordinarias. Imaginemos al Dr. Victor Frankenstein injertando pedazos de cuerpos, cada uno extraño entre sí, tejiendo parte a parte diferentes trozos de piel en los numerosos huesos cubiertos de músculos, unidos con anterioridad. Shelley nos narra: los cementerios no eran para mí imaginación terrorífica, sino receptáculos de los cuerpos privados de vida. Mientras andaba entre humedades impías de las tumbas o torturaba animales vivos, o las salas de disección y los mataderos me facilitaban muchos de mis materiales. Proseguía la empresa con infatigable ardor, con el único fin de proveerle una vida a mi ente inanimado. Una lúgubre noche de noviembre vi coronados mis esfuerzos. Con una ansiedad casi rayana en la agonía, reuní a mi alrededor los instrumentos capaces de infundir la chispa vital al ser inerte que yacía ante mí. La vela estaba a punto de extinguirse cuando vi abrir los ojos amarillentos y apagados de la criatura. Respiró con dificultad y un movimiento convulso agitó sus miembros. Lo que hace el Dr. Victor Frankenstein es algo maravilloso porque yo creo que hay muchas lecturas de la novela. Primero, es extraordinariamente sorprendente que venga de una muchachita que tenía 19 años. Claro, antes no había adolescencia como la concebimos ahora, a ella ya se le había muerto una bebé, hay una descripción muy trágica de cómo ella está con el cadáver de su niña frente a una chimenea tratando de calentar los bracitos, las piernitas para ver si le devuelve vida a la bebé. Pero en realidad lo que estamos viendo allí es el resultado de un proceso de secularización de la biología. Para mí ese es uno de los grandes enseñanzas que tiene la novela. Por ejemplo, es bueno comparar Frankenstein, el monstruo, que es el nombre del médico, no del monstruo como tal, como se le llama, con el golem. El golem es una entidad que crea el rabino de Varsovia o de Cracovia, no me acuerdo, a partir de barro para defender a la comunidad judía de los ataques antisemitas. Y el rabino es el de Praga. El rabino le escribe el nombre de Dios en la frente y con eso le da vida. Es decir, ahí lo que tiene uno es un origen metafísico de la vida o de propiedades vitales en un monstruo. En cambio, en la novela de Frankenstein, el monstruo cobra vida gracias a descargas eléctricas, que es una fuerza física medible. Lo que estamos viendo es cómo se ha abandonado la visión mística en favor de una visión secular. Ahora,
La novela, hay que entenderla, es también una reacción, se sabe bien, una reacción romántica a los excesos de la Revolución Francesa, tiene una idea sobre la responsabilidad moral del científico, es una respuesta a los temores que tenía Mary Wollstonecraft Shelley sobre lo que estaba ocurriendo en su vida personal. El monstruo llamado Frankenstein, que a falta de nombre propio lleva el de su creador, ha sido inspiración para experimentar con distintas especies de la naturaleza. Cuando Shelley nos habla de que el Dr. Victor Frankenstein se proveía de materiales en los mataderos, nos remite al senoinjerto, trasplante de órganos o piel de animales que hoy en día los bioingenieros experimentan con cerdos. El injerto de piel en humanos se da con éxito por primera vez en el año de 1869 por el médico suizo Jacques-Louis Reverdan. El primer trasplante de corazón humano ocurrió en 1964 en la Universidad de Mississippi, cuando el equipo del Dr. James Hardy trasplantó el corazón de un chimpancé en un paciente moribundo. El corazón estuvo latiendo 90 minutos antes de pararse. Actualmente, el trasplante de corazón es enorme conquista. El procedimiento más común consiste en tomar el corazón de un donante recientemente fallecido e implantarlo en el necesitado, a lo injerto. También es posible implantar uno artificial con buenos resultados. Un tejido muerto no puede cobrar vida. Un requisito indispensable para poder nosotros trasplantar un órgano o un tejido, sea cual sea, tiene que estar vivo, ya que una vez que se inicia el proceso de necrosis, este es irreversible. De hecho, la necrosis es un proceso irreversible que ocurre en los tejidos y células producto de un daño. Queda pendiente para la ciencia el trasplante de cerebro en humanos, aunque el doctor Robert White en 1970 realizó el primer implante de cerebro exitoso sobre un primate. Unió la cabeza de un mono al cuerpo de otro. Según White, cuando la cabeza despertó, estaba completamente consciente y con sus funciones craneales completas. Podía ver, oír, oler y seguramente sentir dolor. La cabeza de mono trasplantada vivió 3 días. Si uno sabe que el tejido se va a utilizar, puede conservarlo de cierta manera para que siga siendo útil. En el momento actual hay personas que congelan sus óvulos o que congelan sus espermatozoides para utilizarlos en reproducción muchos años después. Y esto puede durar muchas décadas y las células siguen siendo viables. De manera pues que esta idea que también de repente aparece en los medios de comunicación de que algunos millonarios podrán congelar sus restos en espera de que se les pueda revivir en un futuro, independientemente de que eso, quién sabe qué tan deseable sería para la mayoría de nosotros, yo pienso que técnicamente es factible. Todas estas ideas y maquinarias en el concepto de modernidad abrieron las puertas a la automatización, la cibernética, la robótica, quienes en forma coordinada nos han dado el gran logro del movimiento por sí mismo. Asimo, el robot creado por la empresa automotriz Honda, tiene el camino más avanzado en movilidad innovadora o tecnología inteligente. Este robot autorregulado ayudará en labores del hogar, acompañará a los ancianos, podrá ser recepcionista en entradas de edificios que alberguen casas, habitación u oficinas. Dentro de los estudios de la ingeniería genética, muy pronto los padres podrán escoger las características genéricas de sus próximos hijos, pero sobre todo se podrán evitar enfermedades. Se ha observado en toda la historia de la humanidad, y más en este momento,
que la sociedad ha sido incapaz de aceptarse como es. Por eso la búsqueda infinita en la perfección de los cuerpos. En realidad, yo creo que lo que uno tiene que darse cuenta que a lo que hay que tenerle susto es a problemas totalmente diferentes. Por ejemplo, que los desarrollos de la biología contemporánea, con la genómica, con la farmacogenómica, con el intento de patentar genes, etcétera, queden en manos de grandes compañías o de unos pocos individuos, cuando deberíamos tener un control social sobre una serie de retos inéditos. Los sistemas legales, económicos, políticos, éticos con que regimos la vida contemporánea son resultado del siglo XIX y no sabemos qué hacer con una oveja como Dolly, o no sabemos qué hacer con la fertilización, por ejemplo, de un óvulo al que podemos irle escogiendo el sexo cada vez con mayor cuidado o evitar la expresión de genes asociados con ciertas enfermedades, y de repente nos topamos con que lo que tradicionalmente estamos habituados no funciona para esos casos. ¿Cuál es la mejor manera de evitar que eso sirva a unos pocos o al gran capital en lugar de toda la sociedad? Generar una discusión de lo más democrática posible del avance científico, del desarrollo científico, y generar instrumentos de control social, de regulación social, que no limiten el desarrollo científico, que no limiten el desarrollo tecnológico, pero que garanticen que la propiedad intelectual no va a ser usada por unos cuantos. Por todo lo que hemos analizado en este programa, podemos afirmar que Shelley y Frankenstein estarán vigentes mientras existan seres humanos.